Oh Señor, atiende en tu bondad las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Oscura la noche, no veo la luz. Mi alma en angustia me cubre el dolor, preguntando dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía será en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser, me has olvidado, te busco otra vez, pregunto dónde estás, oh Dios. Escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía espera en Esto recuerdo, traigo mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se termina tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, pues conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te he de alabar, y cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Espera en Dios.
Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sean todos, todas y todes bienvenidos, hermanas y hermanos de la comunidad de Magdala, amigos y amigas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio virtual del día domingo. Y pues como el séptimo domingo después de Pentecostés, estamos retomando nuestra serie de predicaciones acerca de los frutos del Espíritu Santo. Espero que sea un momento para que podamos reflexionar acerca de la palabra de Dios y sentirnos más cerca de nuestro Padre, así como Él siempre nos da su amor, también nosotros sentirnos en comunidad y amor. Y para comenzar leeremos el Salmo 37. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia, como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia al que Él te ayude. No te irrites por Él que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. La misericordia del Señor es para siempre. Vengamos y adorémosle. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Lectura de la Epístola a los Romanos. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad.
no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo sufre ella, sino también nosotros, ya que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Hasta aquí la lección. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo, y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo que había sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Esta semana trajimos a una nueva gatita a la casa. Adoptamos una gatita con Fernando, mi pareja. Y el día que la trajimos estaba muy nervioso porque nosotros ya tenemos una gatita que tiene más o menos 11 años. Y pues aparte que ya es prácticamente una señora, ella siempre ha vivido sola acá, nunca ha tenido que convivir con otros gatos u otras gatas. Y ahora se iba a ver enfrentada a la convivencia con una gatita de más o menos 4 meses de nacida. Estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar.
Nuestra gatita de 11 años se llama Misha y a la gatita que trajimos le llamamos Naomi. Cuando Misha vio por primera vez a Naomi, se puso muy nerviosa, empezó a gruñirle, hacía una especie de silbido como advirtiéndole que si se acercaba, podía atacarla. Ese mismo día, cuando estábamos almorzando con Fernando y yo veía que Naomi andaba, pues, como quizás toda gatita o gatito de su edad, eh, caminando, corriendo, saltando y queriendo jugar con todo lo que encontraba en la casa. Y veía que Misha se ponía como más nerviosa y más quizás en estado de alerta. Yo me preocupé y le decía a Fernando, yo ya quiero ver a las dos gatitas jugando o durmiendo juntas. Y ese día me di cuenta que soy impaciente. Mi miedo que no se llevaran bien o que se pelearan era un miedo, digamos, o un temor lógico, porque son animales territoriales, pero el tiempo en el que yo deseaba que ellas empezaran a convivir, creo que no era lógico. Tenía que aprender que hay un momento que tenían que pasar, que ellas iban a estar, digamos, conociéndose, viendo cómo reaccionaba la otra. Entonces, pues me tocó reconocer que soy impaciente y no me gusta esperar. Ahora que nos encontramos en esta serie de predicaciones de los frutos del Espíritu Santo, creo que es una muy buena oportunidad que se me haya designado este fruto en específico de la paciencia para poder reflexionar, porque creo que es algo de lo que, o es algo en lo que yo más necesito trabajar. Viendo ya las lecturas de este día, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo comienza a hablar sobre cómo es vivir guiados y guiadas por el Espíritu Santo y ya no por la naturaleza humana, ya no guiados o juzgados por la ley. Hablando del fruto del que Joel nos hablaba la semana pasada, Pablo nos dice algo que creo yo que nos debe de llenar de mucha paz. Y es que él dice que el sacrificio que Jesús hizo, él lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Esto es algo que debemos de recordar, porque así como otros frutos del Espíritu que ya hemos visto y los que vamos a ver después, la paciencia no es algo que provenga de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Es algo que va a provenir como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra tarea es cultivarlos. En la lectura precisamente de los versículos que nos corresponden para este día, de los versículos 8 al 18, Pablo hace una comparación de cómo la naturaleza y nosotras y nosotros estamos sufriendo, esperando el momento en el que ya no tengamos que sufrir precisamente, o ya no tengamos que padecer todo lo que vivimos acá en el mundo, como todas las consecuencias de los pecados. Y nos hace esa comparación de cómo tanto la naturaleza como nosotras y nosotras estamos esperando ese momento en el que ya podamos gozar de todos los derechos que nos corresponden como parte de ser herederos, herederas y herederes del reino de Dios. En una sociedad como la nuestra, la sociedad salvadoreña, y en estos tiempos en la que muchas personas vemos que sufren
para que muy pocas puedan tener privilegios, o que hay muchas personas que sufren de discriminación o sufren de tratos injustos o violencia para que unas pocas se beneficien. Es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios construir ese reino acá. Porque como dice Romanos 8:23, tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. La paciencia que viene del Espíritu Santo en nosotros no consiste en esperar inactivamente, ni en simplemente aceptar que pocas personas tengan tantas ventajas y tantos privilegios a costa del sufrimiento de muchas. La paciencia que viene del Espíritu Santo nos debe de llevar a esperar confiados en Dios, mientras con nuestras manos, con nuestras voces, con todo nuestro ser, trabajamos para instaurar el reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas y de nuestras comunidades. La paciencia del Espíritu Santo, si bien nos ayuda a esperar confiadamente y con descanso emocional y espiritual, también nos invita a emprender acciones con esa misma confianza y serenidad, sabiendo que lo que vamos a recibir proviene de Dios. Esta paciencia nos debe ayudar a mejorar nuestras relaciones con otras personas. Recuerdo que los primeros años de mi relación con Fernando, cada vez que había una discusión o teníamos un problema, yo me desesperaba porque quería que arregláramos o llegáramos a un acuerdo en ese mismo momento. Había algo en mí que no me dejaba esperar con paciencia hasta que él pudiera haber procesado sus emociones o hubiese reflexionado sobre lo que había pasado. Simplemente pensaba en que yo me sentía mal y que quería arreglar eso inmediatamente. Mi impaciencia me había convertido en alguien egoísta. Con el paso de los años, he aprendido que no todas las personas procesamos las emociones de igual manera y que algunas necesitan más tiempo para procesarlas o necesitan un tiempo fuera para poder reflexionar. Y aparte de necesitar eso, también es su derecho, sobre todo en una relación de pareja. Creo que parte de las lecciones que Dios desea que aprenda personalmente en mi relación es esa, la paciencia. Y creo que este día podemos reflexionar y podemos pensar y nos debemos de preguntar, ¿soy paciente con otras personas? Cuando alguien no comprende o no entiende algo que para mí es lógico o para mí es algo obvio o es algo que ya debería de saber por su nivel académico, por su lugar de residencia, por su edad, por cualquier razón. Y para mí es algo que ya debería estar en su pensamiento, y se acerca a mí y me pregunta, ¿cómo reacciono? Empatizo con esa persona y explico o trato de hacerle entender pacientemente, o simplemente estallo e incluso llego a humillar a esa persona por no tener acceso quizás a las mismas experiencias que yo he tenido. Y cuando pienso en algo así, creo que muchos y muchas podemos pensar en alguien en específico que sabemos que no es paciente. Y decimos, es que si le preguntan a esa persona va a estallar. Si le preguntan a esa persona, en lugar de explicarte,
va a humillarte y va a hacerte sentir como que no sabes nada. Y es muy fácil traer a nuestra mente a una persona así, es decir, alguien externo. Pero nuestro trabajo hoy no debe ser identificar a alguien que no es paciente para juzgarle, sino nuestro trabajo es examinarnos interiormente y cuestionarnos. Yo soy paciente conmigo mismo y conmigo misma, y soy paciente con otras personas. La paciencia con otras personas en diferentes entornos como la familia, los amigos, el trabajo, la pareja, nuestras comunidades son sumamente importantes para poder mantener relaciones sanas y fuertes. Dios mismo es paciente con nuestras vidas. En esa relación que tenemos con Dios, Él es paciente con nosotros. En el evangelio que leímos este día, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe de perdonar a alguien que le ofende o que lo hiere o que peca contra él? Y Jesús le responde 70 veces 7. Recuerdo que cuando estaba pequeño y escuchaba esta frase en la iglesia, yo empezaba a hacer cálculos en mi mente y decía, bueno, entonces tengo que perdonar hasta 490 veces. Y si alguien me insulta o me ofende 491 veces, ya no debe de contar con mi perdón. Pero luego yo me cuestionaba también, ¿y qué sucediera si Dios fuera igual con nosotros? Cuando sabemos que pecamos, fallamos, herimos, insultamos, ofendemos tantas veces en un solo día. Si hubiese sido así, creo que no hubiese llegado a mi mayoría de edad, no hubiese podido sacar mi documento de identidad, porque fallamos demasiado. Y Dios no tiene ese límite, su perdón o su misericordia o su paciencia con nosotros no tiene ese límite. El número 7 en la Biblia es un número que implica totalidad o que implica perfección. Entonces, cuando se refiere a que debemos perdonar 70 veces 7, se refiere a que debemos perdonar siempre. Así como dice la traducción al lenguaje actual, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Jesús también habla de un empleado al que le fue perdonada una deuda por parte de un rey. Cuando lo iban a condenar, iban a condenar a toda su familia por esa deuda que tenía. Este empleado pide más tiempo para poder pagar la deuda. Y el rey no solamente le da más tiempo, sino que le perdona su deuda completa. Es decir, que este empleado ya no tenía que esperar a poder completar el pago, sino que esa deuda ya no existía completamente. Pero luego este mismo empleado se encuentra con un compañero que le debe una cantidad muchísimo más menor o muchísimo menor a la cantidad que le perdonó el rey. Y le dice que le pague. El otro empleado no puede pagarle, el otro compañero no puede pagarle en ese momento. Y él, en lugar de perdonarle la deuda como se lo había perdonado el rey, hace que lo echen a la cárcel. Pedimos nosotros perdón y paciencia a Dios y a los demás y creemos que están en la obligación de perdonarnos y de tenernos paciencia, pero nosotros no lo somos con ellos y con ellas. No somos pacientes, no perdonamos. Creo que nosotros como cristianos, cristianas y cristianes debemos de tener ese reflejo, el amor, la misericordia, el perdón que hemos recibido de Dios, debemos devolverlo. Porque si no estaríamos siendo como este empleado que le fue perdonada una deuda enorme, pero no perdonó una deuda menor. Y aquí quiero hacer una aclaración que creo que es necesaria, porque sé que
En muchas iglesias quizás se puede utilizar este pasaje para excusar o para justificar relaciones abusivas. Perdonar o ser paciente no debe de tomarse como una excusa para forzar relaciones en las que alguien incluso pudiese perder la vida. Perdonar o ser paciente no significa aceptar que nos vulneren nuestros derechos, que violenten o atropellen nuestra dignidad. Si hay alguien que está en una relación abusiva, ya sea laboral, familiar, de amigos o de pareja, claro que debemos ser pacientes y perdonar las ofensas, pero eso no implica que vamos a seguir conviviendo con esa persona. Y dicho sea de paso, si hay alguien que nos está viendo y que se encuentra en una relación abusiva y que le han enseñado a que debe de permanecer allí porque ese es el mandato de Dios, que debe de perdonar y ser paciente, claro que es el mandato de Dios, pero no de esa forma. Y si está en esa relación abusiva y no sabe cómo salir de ella, puede escribirnos en privado con confianza y podremos contactarle con la persona que sea adecuada para poder acompañarle en este proceso. Porque tal como dijo Luis Manuel en el fruto de la alegría, en la predicación del fruto de la alegría, el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos felices. Quisiera también retomar parte del salmo que leímos este día, que nos invita a confiar en Dios, a esperar pacientemente en Él. Seguramente hay muchas cosas que tenemos en nuestras vidas por las cuales estamos pidiendo y anhelamos mucho, como un nuevo empleo, poder terminar una carrera universitaria, contar con mejores ingresos o desarrollar alguna habilidad, alcanzar algún logro personal, o quizás estamos esperando poder tener una pareja estable porque tenemos un historial de relaciones en las que no hemos podido crecer, o estamos esperando también encontrar personas que nos muestren una amistad verdadera. O quizás estamos esperando que nuestra familia nos abrace tal cual somos. Y Dios sabe, Dios conoce todos estos deseos y también sabe cómo sufrimos por no alcanzarlos. Y si de algo estoy seguro, es que Dios no es indiferente a ese sufrimiento, a ese anhelo. Y el Salmo de hoy nos dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Mientras esperamos pacientemente la respuesta de Dios, debemos trabajar por construir su reino. No desmayemos y no nos desanimemos, y Él actuará a nuestro favor. No como una moneda de intercambio que yo doy algo y espero algo de Él, sino trabajando con agradecimiento por su amor y confiando plenamente que lo que Él tiene preparado para nosotros y nosotras es mejor aún de lo que nosotros podemos desear o imaginar. Para terminar, quisiera que volviéramos a la carta a los Romanos y quiero leer algo que me ayudó mucho a entender mejor cómo actúa el fruto de la paciencia. Está en Romanos 8, 24 y 25. Y dice: si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Este día quiero invitarnos a que pensemos en esas cosas por las que esperamos con muchas ansias, quizás con desesperación, y que quizás llevamos mucho tiempo pidiéndole a Dios para que podamos tenerlas, para que podamos verlas realizadas en nuestras vidas. Y tal vez nos hemos sentido desanimados, desanimadas en pedirlo porque creemos que ya no lo vamos a tener. Y ya hemos dejado de
trabajar en pro de ello. Porque quizás incluso para otras personas lo que pedimos no es importante. Quiero que hagamos conciencia este día de estas cosas que hemos estado pidiendo y que sepamos, primero, que Dios no es indiferente y que para Dios sí es importante lo que hemos pedido y que de Él recibiremos su respuesta. Les estoy diciendo esto después de ver a nuestras dos gatitas, a Misha y a Naomi, jugar juntas. Ya se llevan bien, juegan y doy gracias a Dios por ello. Esperemos en Dios, esperemos con paciencia y confianza. Bendiciones. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios.
Bendiciones. Hemos llegado al final de nuestro domingo devocional, no sin antes darles las gracias por haber estado con nosotros, por compartir la palabra de Dios, y sé que cada uno ha llevado en sus corazones una gran palabra, un gran mensaje, y esperemos que lo retengamos en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, sabiendo que como comunidad que somos, estamos siempre dispuestos a dar más amor cada día y sentirnos como en nuestra casa. Recuerden también unirse a nuestra dinámica virtual comunitaria participando de nuestros servicios. Tenemos nuestro oasis virtual en los días miércoles a las 8 de la noche. En este espacio le damos continuidad al devocional del día domingo, comentamos las lecturas y reflexión presentada en el video, compartimos nuestras peticiones, acciones de gracias y oramos en comunidad. Recuerda que hemos retomado nuestros servicios presenciales y nuestro próximo servicio será el día 25 de julio. Ven y comparte con nosotros el amor en comunidad. Puedes encontrar más información en la página de Facebook de nuestra comunidad, nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube. También puedes escribirnos y compartir tus peticiones de oración y acciones de gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común y que, por tu amado, muy amado Hijo, nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, y en el venidero la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias al Señor.